A continuación, Matemática, segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profe Leonel Rivera y en esta oportunidad desarrollaremos el tema de las características y propiedades del triángulo rectángulo. Bienvenidos a su clase. Les invito a que consigan sus materiales, su cuaderno, su calculadora, sus hojitas y vamos a trabajar en tiempo real. Al mismo tiempo, nos lavamos y nos desinfectamos, por favor. Recuérdense que protegiéndonos nosotros, protegemos a los que están en nuestra familia. Muy buenos días a todos. Muy buen día, Mauricio. Gracias por la participación y la colaboración. Les recuerdo que si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la inteligencia espacial. Trabajemos pues. Como pueden ver, esta es la continuación de su clase anterior. Seguimos hablando de los triángulos, ¿sí? Entonces, apuntemos que hoy vamos a ver un triángulo especial. Se llama triángulo rectángulo. Apuntémoslo, por favor. Vamos a hablar sobre este tipo de triángulo, el rectángulo, y vamos a ver por qué. Lo primero que hemos asimilado es que en el triángulo siempre hay tres lados, tres ángulos y tres vértices, ¿sí? Ese es un triángulo, pero hay diferentes tipos, ¿sí? Unos son más utilizados que otros. El día de hoy vamos a ver el triángulo rectángulo y tiene algunas características muy importantes. Apuntemos la primera. Número 1. Un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo recto. ¿Y cuál será el ángulo recto? El que siempre mida 90 grados, ¿sí? ¿Cómo lo formamos? Hay un lado totalmente horizontal y uno totalmente vertical. Y entonces este ángulo que se forma aquí es de 90 grados. Si yo quiero convertir esta figura en un triángulo, solo me falta unir sus dos lados y ya tengo mi triángulo, ¿sí? Entonces sería un triángulo rectángulo. Si lo ponemos de esta manera, de nuevo tengo aquí un lado totalmente horizontal y uno vertical. Y otra vez aquí hay 90 grados. Si yo quiero unir estos dos puntos, voy a formar mi triángulo. Entonces no importa la posición que tenga, pero ese triángulo, donde por lo menos uno de sus tres ángulos sea un ángulo recto, se llama triángulo rectángulo, ¿sí? Y aquí lo hemos formado otra vez. Puede ser que el ángulo recto esté en este lado. Entonces, imaginariamente, unamos estos dos extremos y ahí tengo otra vez un triángulo. Pero siempre el triángulo rectángulo va a ser ese, el que tenga uno de sus lados y de sus ángulos de 90 grados. ¿Qué más puedo averiguar del triángulo rectángulo? Como efectivamente hay un ángulo de 90 grados, yo puedo aplicar un teorema muy importante que ustedes ya conocen, el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, como ustedes ya bien saben, lo podemos resumir en esta fórmula que está aquí.
C igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Estamos bien? ¿La estamos copiando? C va a ser la hipotenusa. Y la hipotenusa siempre es la suma de algo. ¿Suma de quién? De los otros dos lados del triángulo. Esos lados se llaman catetos. Cateto es el equivalente al lado, ¿sí? Es la palabra que se usaba antiguamente. Cateto significa lado. Pero de los tres lados de un triángulo de este tipo, hay uno que es el mayor. A ese se le llama hipotenusa. Es la suma de los otros dos, ¿sí? Entonces casi siempre en los libros se acostumbra que A y B sean los catetos, pero C es la hipotenusa, o sea, la suma de los dos anteriores. Por eso C siempre sale mayor, porque es la suma de los otros dos, en especial el cuadrado de los otros dos. Por eso tomen nota, C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Es la suma de sus cuadrados. Eso es bien importante apuntarlo. C, que es la hipotenusa se escribe con H y con S. La hipotenusa es la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o catetos. Eso lo descubrió Pitágoras hace muchos años. Por eso ustedes ya están relacionados. Existen varios tipos de triángulos rectángulos, ¿sí? Hoy mencionaremos dos que son importantes. Regresemos a nuestra palabrita clave de hoy, pues, los triángulos. Vamos a mencionar dos. El primero va a ser triángulo rectángulo, pero además va a ser isósceles. Ya lo han visto ustedes. Isósceles, con S y con C. A ver, ¿quién me ayuda con la definición de qué es isósceles? Busquen en sus apuntes, lo tienen que tener ahí. Muy bien, es el triángulo que tiene dos lados iguales, pero uno distinto, ¿sí? Construyámoslo. Lo voy a colocar acá. ¿Lo tenemos ahí? Lo vamos a bajar un poquito. Ese va a ser entonces un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque estos dos lados son iguales en dimensión, en tamaño, pero este va a ser distinto. A veces es mayor que los otros, a veces es menor, pero es distinto. Esa característica tienen los isósceles. Tienen dos lados iguales, pero uno distinto. Pero tienen otra característica, así como el que estamos viendo ahorita, ¿sí? Fíjense cómo son sus ángulos. ¿Será que son iguales, son distintos? Unos son mayores, otros son menores. ¿Qué opinan ustedes? Mírenlos, analícenlos ahí. Si se fijan bien, este ángulo de aquí, miren, es un ángulo recto. Aquí otra vez tenemos una línea y otra línea, de esta manera. Pero aquí cabal hay un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Entonces, este ángulo de aquí es de 90 grados, un ángulo recto. Pero aquí no. Aquí es la mitad de ese de 90. ¿Y cuál es la mitad? 45 y 45. Entonces, en este tipo especial de triángulo, que tiene dos lados iguales y uno distinto,
Aquí aparece un ángulo de 90 que es recto y aquí aparecen dos de 45. Porque en total, en cualquier triángulo, la suma de los tres ángulos de adentro siempre debe ser 180 grados. Eso no falla, eso no cambia. Repito, la suma de los tres ángulos internos siempre va a ser 180 grados. 90 más 45 más 45, los 180 grados. Muy bien, tomemos nota pues. Entonces, este es triángulo rectángulo porque tiene el ángulo recto y es isósceles porque tiene dos lados iguales y uno distinto. Muy bien. Hay otro tipo de triángulo. Lo vamos a apuntar. Número 2. El triángulo rectángulo, pero escaleno. Número 2. El triángulo rectángulo escaleno. Escaleno. ¿Qué significa escaleno? Significa diferente. Es decir, que este tipo de triángulo que vamos a construir ahorita, ¿sí?, tiene sus tres lados distintos. Los tamaños o dimensiones de esos lados van a ser distintos. Cada uno de los lados va a tener diferente dimensión. Entonces ya saben, apúntenlo pues. Escaleno es distinto. Vamos a formarlo. Lo voy a colocar aquí. Voy a colocar este aquí. Puedo cambiarlo para acá. O lo puedo poner así. Ahí se recuerdan que la posición del triángulo puede cambiar, pero siempre cumple que tiene tres lados, es un triángulo. Tenemos una forma tradicional, ¿verdad? Ya fija en la mente. Cámbienla, porque el triángulo puede tener cualquier posición o movimiento. Mírenlo ahí. Al principio los engañé porque ustedes creyeron que lo iba a hacer para acá, ¿verdad? Imagínense que lo volteé hacia acá y de todos modos es un triángulo. Es una figura de tres lados que tiene tres ángulos, que tiene tres vértices. Eso es un triángulo. Estamos viendo trigonometría, la parte de la mate que nos enseña a estudiar y analizar los triángulos. Este también tiene un lado totalmente horizontal y otro vertical. Entonces, ¿cómo se llamará este ángulo que queda aquí, donde estoy señalando? Ángulo recto, ¿verdad? O sea que otra vez tengo un ángulo de 90 grados. Entonces es un triángulo rectángulo porque al menos uno de sus ángulos es recto. Ya cumplió la primera característica. Pero además es escaleno. ¿Por qué? Revisen lo que acabamos de apuntar. ¿Qué es escaleno? Muy bien, diferente. ¿Por qué entonces? Porque todos sus lados son diferentes. Miren. Miren las dimensiones de cada lado. Son distintas, ninguna se parece a la otra. Sin embargo, lo habíamos logrado formar. ¿Sí? ¿Será que lo podemos colocar otra vez así? De todos modos, ¿qué es? Un triángulo. Solo que este es escaleno. En este podemos aprovechar para decir lo siguiente. Aquí está el ángulo recto de 90. Pero aquí va a haber un ángulo de 60 grados. Entonces, aquí hay un ángulo de 30 grados. Y otra vez se cumple que la suma de los tres ángulos internos tiene que ser igual a ¿cuánto?
¿A cuánto acabamos de decir? Miren sus apuntes. A 180 grados. Muy bien. Siempre, siempre. La suma de los ángulos internos es de 180 grados. Solo que en este hay 90, 60 y 30. En el escaleno. ¿Y en el otro cuánto había? 90, 45 y 45 en el isósceles, ¿verdad? ¿Sí? Los ángulos van a ir variando según como sea la inclinación de los lados de cada triángulo. Hay infinidad. Puede haber uno de 90, uno de 16 grados, pero lo demás está en el otro. Entonces se compensan. Si se fijan, miren pues, si aquí hay 90, entonces mi sentido común me dice que los otros dos tienen que sumar los otros 90 que faltan. Aquí hay 90, y miren aquí, 60 más 30, otros 90. En total, 180. Puede haber uno de 90 y uno de 10, pero el otro va a tener entonces 80 grados, porque tiene que ser 90 y los otros 90, 180, ¿sí? Entonces no importan los ángulos, lo que importa es que al final siempre la suma de ellos, los internos, siempre da 180 grados. Aquí está entonces el otro tipo de triángulo, es rectángulo y escaleno, porque todos sus lados son distintos, ¿sí? Pero hay algo más que vamos a explicar con este que está aquí. Díganme ustedes, o señálenme ustedes cuál de las tres aristas o de los tres lados de este triángulo es el mayor. ¿Cuál de los tres? Si no lo visualizan así, desármenlo. Con su mente, desármenlo. ¿Cuál de los tres será mayor? Si todavía no lo visualizan, compárenlos. Yo voy a colocar este aquí, a la par. Miren, este. Voy a colocar este aquí a la par. ¿Sigue siendo cuál? El de aquí. Armémoslo otra vez. ¿Cuál es el mayor? Entonces ya saben que este que es el mayor es la suma de los otros dos. Apúntenlo pues. Cuando no lo identifiquen bien, solo compárenlos. Y el mayor es la hipotenusa. Los otros dos son los que se llaman catetos, que significa lados. ¿Estamos claros? En un triángulo de este tipo, repito, que sea rectángulo, porque tiene un ángulo recto, ya dijimos que ese ángulo recto siempre mide 90 grados, repito. De los tres, el mayor de los lados se llama hipotenusa, y es el resultado de la suma de los otros dos. ¿De qué suma? De la fórmula que vimos al principio. Aquí se las coloco otra vez, miren. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Tradicionalmente se dice que este es el lado A. Apúntenle ustedes. Aquí la A. Ahora les toca a ustedes. Su tarea es poner aquí la A. Aquí es la B. B de base, porque este es donde él está sentado. Esta es su base. ¿Sí? Su parte más baja. Aquí pónganle B. Y entonces la suma de A con B, aquí le ponen la C. La C es la hipotenusa. ¿Sí? Si van a los libros, así aparece. A, B y C. Pero ya saben que C es esto. Es el resultado de la raíz cuadrada de sumar el cuadrado de A más el cuadrado de B. Y siempre se cumple. El lado más grande es la hipotenusa. Los otros dos se llaman catetos. Hay otra característica bien importante de un triángulo rectángulo, ¿sí? Siempre, siempre, siempre la hipotenusa la van a encontrar o la van a reconocer. ¿Por qué? Porque siempre está enfrente del ángulo recto. ¿Cuál es mi ángulo recto? El de 90. Este. ¿Y cuál de los tres es mi lado más grande? Este. Miren.
Voy a dejar mi lápiz aquí. Está enfrente, miren. En geometría se dice que son opuestos. El que está opuesto, el que está enfrente, es el ángulo recto. Entonces, este está aquí. El lado que está aquí es la hipotenusa. Ya saben cómo encontrarlo también. Por medio de su ángulo recto o por medio de su tamaño, su dimensión. Pero ¿qué les acabo de decir? No se acostumbren a que siempre el dibujito es de esta manera. ¿Sí? Cambiémoslo. ¿Qué pasa si lo coloco así? ¿Dónde está mi ángulo recto? ¿Aquí, aquí o aquí? Está aquí. ¿Cuál es el lado que está opuesto o enfrente del ángulo recto? Este. Entonces, este va a ser C, la hipotenusa. Siempre es el que está opuesto. Voy a dejar otra vez aquí mi lápiz. El que está opuesto es la hipotenusa. No importa cómo lo giren, cómo lo coloquen, siempre hay dos catetos y una hipotenusa. Dos catetos y una hipotenusa. Y la fórmula siempre es la misma. ¿Estamos bien? Entonces, el día de hoy hemos compartido y hemos socializado qué es un triángulo rectángulo. ¿Qué tipos de triángulos rectángulos son los que más se usan? ¿Qué teorema o qué fórmula es la que más se utiliza para calcular las dimensiones o los problemas utilizando este tipo de triángulos? El teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y reconocer cuál es la hipotenusa y cuáles son sus catetos. Espero que sea de mucha ayuda esta clase del día de hoy. Los esperamos en la próxima emisión. Y recuérdense, quédense en casa y cuídense. Pasen muy buen día.